Bueno, niños, Señor, yo puedo compartir. un momento, apenas vamos a iniciar la clase de comprensión lectora. Señor. Que ya te coloqué la asistencia, Brenda. Sí. Ok, mi amor. Y después nos vamos a trabajar lo que es las actividades. Va a empezar con la lectura Sara. Sara comienza con la lectura. El resto de los estudiantes que va llegando va haciendo silencio, por favor, para que pueda escuchar. Entonces continuamos. Sara, adelante. Sara, ¿nos escuchas? Observa el siguiente texto. Dos girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. ¿Qué problema tiene? Dice, ¿qué problema tiene? ¿Cómo? Cada uno va a observar el texto y me va a decir qué encuentra en ese texto, porque no es levantar la mano de que yo quiero leer, es que también comprendan lo que en ese momento está leyendo la persona. Entonces, vamos a escuchar una última lectura que la va a realizar, en este caso, Joner, y enseguida van ustedes a dar su opinión. Adelante, Joner. Observa el siguiente texto. De girasoles azules y un perro que Felipe, del hermano de Cecilia, supo que antes de ayer un micro del Santiago pasó de largo por su casa. ¿Qué problema tiene? Bueno, primero vamos a descubrir qué problema es el que hay en ese texto, o qué problema. Primero vamos a descubrir dos cosas. ¿Qué problema encontramos en la escritura del texto? Y otro es, ¿qué es lo que le pasa a la persona que se refiere de ese perro? ¿Qué es lo que sucede? Escuchamos a Roy. ¿Qué nos puede decir Roy? Señor, yo nada más encontré el problema. Yo creo que el problema es que un micro del Transantiago pasó de largo por su casa. ¿Qué nos dice acá Carol? Señor, el problema ahí es cuando donde dice dos girasoles azules y un perro que Felipe, eso no tiene coherencia. Uno, si no sería el perro, y que no, sino de dos girasoles azules y el perro de Felipe, ahí sí hay coherencia, señor. Ok, entonces fíjense la diferencia, lo que Caro enseguida ha detectado que se encuentra en ese texto. Bueno, escuchamos a dos participantes más. ¿Qué nos dice Ernesto? Señor, el problema es que está mal redactado el texto. Está mal redactado el texto, ok. ¿Qué nos dice acá Mariana? Señor, que el texto está mal. ¿Dónde está ¿Por mal qué? el texto? ¿Dónde está? Señor, ¿me puede repetir, por favor? ¿Dónde está mal el texto? Si tú misma me estás diciendo que el texto está mal, ¿dónde está mal el texto? Dice dos girasoles azules y un perro que Felipe. Bueno, según tú, ¿qué le hace falta ahí para que ese texto esté bien? ¿Qué nos dice Wanda Vicerón? Señor, el texto está mal en dos girasoles azules y un perro que Felipe, antes de ayer una micro. Ahí está, ahí esas partes están malas. Ok, ¿qué nos dice acá Juan Colón? Señor, Juan Cerón tiene razón, está malo. Está mal, pero entonces nosotros detectamos, no es dejar
de pronto de repetir lo que otro compañero, sino saber el por qué estoy diciendo que el texto está mal, porque al momento de que usted está leyendo el texto no encuentra una coherencia, no hay, Caro mencionaba la palabra, no hay una coherencia en esta frase para que sea entendible a los demás, a las demás personas, o en ese momento a las personas que están haciendo el papel de recibir esa información. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la coherencia. Todo texto debe poseer coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. Ustedes son los receptores. Al momento que ustedes estaban leyendo mentalmente y que otros compañeros comenzaban a leer en voz alta el texto, ustedes iban comprendiendo que había un problema ahí en el texto. Y el problema era que habían palabras que no llevaban una coherencia. La coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental que todo texto posee. La coherencia, un texto es coherente si el lector soy capaz de encontrarle el sentido y distinguir la organización de sus partes. O sea, si usted no comprende eso, quiere decir que el texto en ese momento está mal, no tiene esa coherencia. Existen dos tipos de coherencia, la global y la local. La coherencia global, adelante Andrea con la lectura. Para encontrarle sentido a un texto es fundamental que éste tenga un tema central. El texto, y ustedes tienen que estar pendientes, es a eso cuando se encuentran frente a un texto. ¿Cuál es el tema central? Y partiendo de ahí, usted comienza a leer, y si lo que usted va leyendo va teniendo sentido con el tema. Si no tiene ese sentido, es porque no hay esa coherencia en ese texto. Aquí no están hablando, pero de la coherencia global, de lo que es global, que ya es amplio. Vamos a seguir explorando un poco más acerca. El tema central de un texto suele estar reflejado en el título. Este último, por lo general, sintetiza el tema central del texto. Para reconocerlo, es útil intentar responder a las preguntas de qué se trata el texto una vez finalizada la lectura. ¿Qué fue lo que sucedió? Carla, siéntate bien, mi amor, la niña que estaba ahí. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Usted tiene que estar siempre pendiente cuál es ese tema y si las demás oraciones van haciendo énfasis a lo que se está pidiendo en el tema. Si no es así, ya usted enseguida dice no. Cuando se colocó la primera lectura, muchos enseguida fueron buenos detectores que no hay la coherencia en ese texto porque ni siquiera vemos ni cuál va a ser el título, porque hablaban de tantas cosas, pero que no habían unos conectores. Ahora vamos a hablar de la coherencia local. Está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que compone un texto. Así las palabras, frases y oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica. Observa con atención los siguientes ejemplos. Van a mirar. Adelante, Carla, con la lectura. ¿Qué relación hay entre los componentes de estos textos? Adelante, Valentina. ¿Cuál es la relación que hay entre los componentes de estos textos? ¿Cuáles son los textos? Los que ella acaba aquí de leer. Cuando ella dice, Rodrigo escribe cartas mientras Cristina lee el periódico. Otro es cuando ella dice, Jenny debe haberse ganado el loto. Ayer la vi manejando un auto último modelo. ¿Qué nos dice Sofía?
Señor, yo creo que la relación que hay entre los componentes de todos los textos es que todos los textos que están ahí tienen una coherencia. Bueno, eso es lo que ella percibe. ¿Qué nos dice acá Carla? Señor, todos estos textos tienen una coherencia y por eso coinciden. ¿Qué dice Roy? No, yo también digo que eso hay, pero que todos esos componentes, todas esas oraciones tienen... Si nosotros vemos en el primero que dice Rodrigo, ok, Roy, si en el primer texto que dice Rodrigo escribe cartas mientras Cristina lee el periódico, hay una relación entre lo que es que mientras una está escribiendo, el otro está leyendo. Hay una relación ahí en esos componentes. Uno la escribe, pero el otro está leyendo en ese momento el periódico. Cuando dice, Jenny debe haberse ganado el loto, o sea, porque te está relacionando que como la vio con un carro último modelo, dice, para que ella pueda comprar ese carro, tuvo que haberse ganado el loto. Entonces, ahí están relacionados. ¿De dónde es que relacionan? El carro último modelo, pero tuvo que haber sucedido una acción antes, tuvo que haber sucedido que se ganó un billete, se ganó mucho dinero para poderse comprar ese carro. En la tercera nos dice, no creo que venga Luisa, está demasiado cansada, además vive muy lejos de aquí. Hay una relación, dice, está demasiado cansada y además ella vive muy lejos. Ustedes sacan que por lo que ella está cansada, ella no va a llegar. En la cuarta dice, como está lloviendo, lo más lógico es que van a suspender el partido, que suele suceder. Esa es la relación que hay entre esos componentes de esos textos. Por eso les digo, a veces uno tiene que leer y mirar bien porque ahí están dándonos la respuesta. Los textos poseen una organización a nivel mental y lingüística. Radican en la coherencia, se manifiesta en la cohesión. Cuando hablamos de cohesión es la parte léxica, la gramatical y los conectores que se van a utilizar. Pero cuando hablamos de coherencia, estábamos hablando del tema global o central y hablamos del tema local, las relaciones entre las ideas. La cohesión. Ahora vamos a hablar de la cohesión. Fíjese que la coherencia es lo que te va a decir a ti, te va a llevar a descubrir de qué trata en ese momento ese texto. Si el título tiene una relación con toda la estructura del texto. Acá en la coherencia es la organización, pero a nivel lingüística del texto. Consiste en los recursos que los emisores, ¿quiénes vienen siendo los emisores? Las personas que quieren transmitir el mensaje. Los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, o sea, las frases, las oraciones y los párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Tipo de cohesión. Cuando hablamos de coherencia, nos estaban hablando de la coherencia global y de la coherencia local. Acá en la cohesión vamos a conocer esos tipos de cohesión. Vamos a pedirle aquí el favor a Nicole que realice la lectura. Adelante, Nicole. El mapa conceptual, porque muchas veces lo observamos, pero si no tenemos esa estructura de leer, entonces nos va a quedar de pronto esa falencia de cómo se debe leer adecuadamente ese mapa conceptual. Si nos están hablando de la cohesión, fíjese que de aquí se desprende, de ella se desprenden varias partes. Nos dicen, estamos hablando de la parte léxica,
luego nos está diciendo esto, aquí nos está indicando que tiene la parte gramatical y que en esa parte gramatical vamos a incluir esos conectores que son los que nos van a ayudar a elaborar un texto. Recordemos la cohesión léxica. Adelante con la lectura. Vamos a escoger otro estudiante aquí, Alejandro. Sí, señor, pero por dónde señor es deportista y él practica raquet y él es tenista. Muy bien, es que ahí está, muy bien, Caro. Entonces, cuando Caro saca sus... Ahí cuando hablamos ya acá de la parte de la cohesión gramatical, fíjense que nos dicen que hace referencia, son a los pronombres y a las morfemas, y que esa cohesión gramatical se divide en lo que son pronombres y morfemas, que en los pronombres son aquellos donde encontramos los pronombres personales. ¿Cuáles son esos pronombres personales que nosotros conocemos? Vamos a recordar un poco esos pronombres personales. A ver, Valentina Gutiérrez, ¿cuáles son esos pronombres personales? ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Qué nos dice acá Sofía? Señor, los pronombres personales son yo, tú, ella, él, ellos, ellas, nosotros, vosotros. Ahí está, ya lo acabó de decir ella, muy bien. Esos son los pronombres personales. Nos dicen que en la parte morfema encontramos lo que son la persona gramatical, que era lo que ella se refería. Cuando ustedes estaban hablando de los tipos de narradores, recuerdan que les decía, el narrador protagonista siempre imprime cuál es la persona gramatical que utiliza. Entonces fíjense que todo lleva una relación. El número es cuando ustedes están diciendo si está en singular o si se encuentra en plural. El género, si es masculino o es femenino. Eso lo encontramos acá también en la cuestión gramatical. Ahora continuamos, observa. Vamos a que lea aquí otro niño, ya Andrea participó en lectura. Vamos a escoger a otro estudiante. Nicole también ya participó en lectura. Brenda, adelante con la lectura. Observa. Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas. Aquí nos están hablando, nos estaban relacionando todo lo que era la parte de los pronombres. Acá nos hablan, Félix come manzana. Él es un pronombre y el pronombre él debe siempre ir tildado. Aquí está subrayado, aquí lo vemos que está de color verde. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. Cuando hablan acá, mis queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella se tratarán los temas que ustedes, fíjense que acá vemos otro pronombre, ustedes propusieron, los espero allá. Ahí vemos las palabras que también están utilizando y se ve cuando se está utilizando el singular, en qué número se encuentra esa oración, y también vemos, enseguida podemos detectar la persona gramatical que se encuentra. Pronombres mostrativos. Este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Cuando hablamos de aquellas, Joner, ¿a qué nos referimos? ¿A muchas? ¿O estamos hablando de algo singular o en plural? Joner. Plural.
plural, ¿ok? Además de evitar la redundancia, indica la distancia a la que el emisor se encuentra del objeto mencionado. Por ejemplo, Félix come manzana. Él prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. Cuando nos están hablando, dicen aquella, ¿a quiénes hacen referencia? A las manzanas. Y no pueden decir, ay, se nos acabó. Y nos pueden hacer referencia en este momento, es un momento